Sección de Español. Mi nombre es Margarita, pero me puedes decir Majo. En la sesión anterior leímos el cuento Caperucita Roja y te solicité que por favor escribieras las ideas principales del cuento. Hoy vamos a utilizar esas ideas principales. Además, vamos a ver qué tanto comprendiste el cuento, por lo cual vamos a trabajar con algunas oraciones. ¿Te acuerdas que también hemos hablado de algunas reglas ortográficas? Y también hay reglas para redactar. Una de ellas las vimos en otras clases. Por ejemplo, que el cuento tiene un inicio, un desarrollo y un final. ¿Te imaginas que en lugar de que la mamá de Caperucita Roja le enviara a ver a la abuelita, hubiera ido a ver a su tía? El cuento no fuera el mismo. Este sería muy diferente. Exactamente eso pasa cuando en la oración cambiamos palabras. Estas oraciones tienen otro sentido y pueden ser o no las ideas principales del cuento. Te invito a que leamos juntos unas oraciones. Hay que checar cómo están escritas, cuántas palabras tienen y además si estas son iguales a las ideas principales del cuento Caperucita Roja o hemos cambiado nuestro significado al mover una o dos palabras. Vamos a leer. Tenemos 1, 2, 3, 4 oraciones. Vamos a leer todas y después vamos a ir ubicándonos en cada una de ellas. Iniciemos. La abuelita se comió al lobo. El lobo le abrió la barriga a un cazador. Caperucita se disfrazó de lobo y se comió a la abuelita. Caperucita envió a su mamá a llevar un pedazo de pastel para su abuelita enferma. ¿Estas ideas principales del cuento coinciden con las que tú anotaste en tu libreta? Observa bien. Ahora sí, vamos a ir leyendo una por una y haciendo algunas preguntas respecto al cuento para ver si es una idea principal o tenemos que cambiar alguna palabra. Recuerda, hay veces que escribimos oraciones disparatadas, pero no solamente lo escribimos, sino también lo decimos. Entonces tenemos que tener en cuenta si es una oración disparatada o no. La abuelita se comió al lobo. ¿Te acuerdas en el cuento? ¿La abuelita fue quien se comió al lobo? ¿O el lobo se comió a la abuelita? Muy bien, es el lobo se comió a la abuelita. ¿Dónde está la palabra abuelita? Muy bien, es la palabra número 2. ¿Y dónde está la palabra lobo? Exacto, la palabra lobo está justo al último. Entonces, es necesario cambiarla. Vamos a poner la palabra lobo en el lugar donde estaba la abuelita. Y además, observa que quité unas letras. Entonces decimos que el lobo se comió a la abuelita. Observa que teníamos dos artículos, la y al. Pero para que la oración quede correctamente, necesitamos utilizar otros artículos, no estos, porque si no, cambia nuestra idea principal. Entonces vamos a escribir el lobo
El lobo se comió a la abuelita. A la abuelita. Muy bien. Pon atención. Un enunciado tiene ciertas reglas. ¿Cuáles son? Inicia con mayúscula y termina con un punto. Nos hace falta el punto. Continuamos con la siguiente oración. El lobo le abrió la barriga a un cazador. ¿El lobo le abrió la barriga a un cazador? Bien, hay algunas palabras que tenemos que cambiar para que esta idea sea una idea principal del cuento. El lobo le abrió la barriga al cazador. O el cazador le abrió la barriga a un lobo. Muy bien, vamos a cambiar entonces la palabra lobo y la palabra cazador. Vamos a mover este artículo justo adelante de la palabra cazador. Y está bien, el cazador, o tendríamos que poner otro artículo, la cazador. Muy bien, es el artículo el. El cazador le abrió la barriga a un lobo. En este enunciado solo cambiamos una palabra, pero de lugar. ¿Qué más tenemos que hacer en este enunciado? Muy bien, nuestro enunciado inicia con mayúscula y debe de terminar con un punto final. Vamos a continuar. Leamos. Caperucita se disfrazó de lobo. Caperucita se disfrazó de lobo y se comió a la abuelita. ¿Podría ser que abuelita se disfrazó de lobo y se comió a Caperucita? ¿O el lobo se disfrazó de abuelita y se comió a Caperucita? Hay una tercera opción. Lobo se disfrazó de abuelita y se comió a la Caperucita. ¿Qué tarjetas son necesarias cambiar de lugar? Muy bien, vamos a quitar entonces Caperucita, porque Caperucita no se disfrazó de lobo. Vamos a mover la palabra lobo al inicio y entonces dice, lobo se disfrazó de abuelita. Muy bien. Lobo se disfrazó de abuelita. Así que vamos a mover algunas otras piezas. ¿Ves qué divertido es jugar oraciones disparatadas? Podemos cambiar con solo mover algunas palabras los significados de la oración. Lobo se disfrazó de abuelita y se comió. Lobo se disfrazó de abuelita y se comió a la Caperucita o a Caperucita. Muy bien, tenemos que quitar el artículo la. Y tenemos lobo se disfrazó de abuelita y se comió a Caperucita. ¿Te parece si ponemos el lobo? Muy bien. Entonces vamos a escribir el artículo el. El lobo se disfrazó de abuelita
y se comió a Caperucita. Tenemos que inicia con mayúscula. Y además le vamos a poner un punto final. Vamos ahora a leer el último enunciado. Caperucita envió a su mamá. ¿Caperucita envió a su mamá a llevar un pedazo de pastel para su abuelita enferma? ¿Quién le llevó el pastel a la abuelita enferma? ¿La mamá de Caperucita o Caperucita? Caperucita, muy bien, Caperucita le llevó el pastel. Entonces vamos a quitar Caperucita y tenemos que es necesario quitar un conector. Mamá envió a Caperucita a llevar un pedazo de pastel para su abuelita enferma. Y aquí, ¿qué artículo podemos utilizar para redactar la oración? Muy bien, vamos a escribir la. La mamá envió a Caperucita a llevar un pedazo de pastel para su abuelita enferma. Observa, inicia con mayúscula y termina con un punto. Muy bien. Hemos acomodado las oraciones e ideas principales del cuento de Caperucita Roja. Vamos a volver a leer para saber si están escritas correctamente y nos dan el contenido del texto, porque te acuerdas que al inicio eran unas oraciones disparatadas. Estas oraciones ahora deben ser reales, de acuerdo a lo que nos contaron en el cuento. El lobo se comió a la abuelita, ¿sí? Muy bien, exacto, el lobo se comió a la abuelita. El cazador le abrió la barriga a un lobo, claro. El cazador le abrió la barriga al lobo para rescatar a Caperucita y a su abuelita. El lobo se disfrazó de abuelita, por supuesto. El lobo engañó a Caperucita después de comerse a la abuelita. Y se comió a Caperucita después. Muy bien. La mamá envió a Caperucita a llevar un pedazo de pastel para su abuelita enferma. Tenemos 4 oraciones que conforman las ideas principales del cuento. Ahora vamos a trabajar con unas oraciones más. Estas oraciones con las que vamos a trabajar también tienen que ver con nuestro cuento de Caperucita. De las ideas principales que te presentamos, fueron las mismas que tú escribiste en tu cuaderno o hay otras diferentes. Podrías hacer oraciones disparatadas con tus ideas principales. Tal vez a ti te llamó la atención otras partes del cuento. Como cuando el lobo le dijo a Caperucita que debía de disfrutar el bosque. Esa también es una idea del cuento. Sin embargo, las que estudiamos son ideas principales. Vamos a poner ahora, creo que vamos a dejar estas para que puedas leer las oraciones del papel bond. Vamos a dejar estas un momento para borrar y pegar nuestro papel bond con algunas oraciones
del cuento. Tienes que leer detenidamente y atentamente, pues algunas de las oraciones que vamos a leer no están en nuestro cuento o no sucedió en el cuento que leímos nosotros. ¿Ya has leído las oraciones? ¿Quieres que las leamos juntas? Muy bien, vamos a leer juntos las oraciones. Tenemos la primera oración. Caperucita pensó en llevar un ramo de flores para su abuela. Vamos con la siguiente. El lobo hizo una fiesta en el bosque. El lobo engañó a Caperucita para comerse a su abuela. El cazador se perdió en el bosque. El cazador levantó la escopeta para dispararle. Hemos leído todas. ¿Cuáles de ellas no están en nuestro texto? ¿Cuáles de ellas no son ciertas? Hay unas que son verdaderas y otras que son falsas, de acuerdo al cuento que leímos. No de otros cuentos, sino del cuento que nosotros leímos, de Caperucita Roja. Vamos a leer una por una y a decir si es verdadera o falsa. Caperucita pensó en llevar un ramo de flores para su abuela. ¿Esto sucedió en el cuento? Sí, muy bien, esto sucedió en el cuento. Vamos a ponerle una estrellita. Esta es una idea que sí sucedió en el cuento, una oración. Vamos a ver la siguiente idea. El lobo hizo una fiesta en el bosque. ¿El lobo hizo una fiesta en el bosque? ¿Invitó a muchos animales? No, el lobo no hizo fiesta en el bosque. Vamos a ver la siguiente oración. El lobo engañó a Caperucita para comerse a su abuela. ¿Es verdadera o falsa? ¿Estaba en el texto? El lobo engañó a Caperucita para comerse a su abuela. Sí, esta es una idea del cuento que leímos. Vamos con la siguiente. El cazador se perdió en el bosque. El cazador se perdió en el bosque. Efectivamente, esta oración no es una idea de nuestro cuento. El cazador levantó la escopeta para dispararle. ¿El cazador le disparó al lobo o le abrió el estómago? ¿Cuántas ideas de las que tenemos aquí estaban en nuestro cuento? 2. Muy bien, las demás eran ideas que no aparecieron en nuestro cuento, que pueden ser ideas de otro cuento. O muy bien, pueden ser de un cuento escrito por mí o por ti. Ahora vamos a contar palabras y a identificar palabras conocidas. ¿Dónde dice en esas oraciones Caperucita? Muy bien, en la primera oración tenemos Caperucita al inicio del texto. ¿Dónde está la palabra cazador? La palabra cazador está justo aquí. ¿Dónde está la palabra lobo? Muy bien, la palabra lobo se repite en 2 oraciones. El lobo y el lobo. Vamos a jugar con el título de nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué oraciones te mostré? ¿Te acuerdas qué oraciones te mostré? Para saber si eran las ideas principales de un texto
¿o no? Muy bien. Te mostré la palabra oraciones. Te dije que íbamos a ver oraciones disparatadas. Entonces te voy a poner la palabra disparatadas. Disparatadas. Puedes escribirlo en tu cuaderno y formar algunas palabras con esta palabra. Este ejercicio ya lo hemos hecho y nos ayuda a mejorar nuestra escritura y también nuestra atención. ¿Te imaginas ir por la calle y ver una palabra y recordar este ejercicio? ¿Cuántas palabras puedes formar con una palabra que tú veas? Esta palabra, disparatadas, es una palabra corta o larga. Obsérvala bien. ¿Será una palabra corta o una palabra larga? Muy bien, esta es una palabra larga. Vamos a ver cuántas sílabas tiene. Disparatadas. Vamos a contarlas ahora. Disparatadas. ¿Cuántas son? Tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, cuatro y cinco sílabas. Tenemos 5 sílabas en una palabra. Entonces, es una palabra larga. ¿Qué otras palabras podemos formar con esta? Muy bien, tenemos la palabra rata. Muy bien, y tenemos la palabra pata. Tenemos también la palabra asa. Y tenemos la palabra así. ¿Qué otra palabra podrías formar? Observa las letras, voy a ponerlas justo aquí nuevamente. Y es necesario que tú veas qué otras palabras podemos formar. Podemos formar la palabra sí. Y también podemos formar la palabra parada. Muy bien, hemos formado una serie de palabras. Acuérdate, cuando tú leas un cuento, es importante que reconozcas las ideas principales. Además, que escuches con atención para que entiendas el mensaje total del cuento. Y así, cuando se presenten oraciones disparatadas, sepas qué palabras cambiar para que resulten las ideas principales del cuento. O bien, tienes también que leer, que fue nuestro segundo ejercicio, qué oraciones son verdaderas y falsas de un texto. Esto nos va a ayudar para comprender mejor nuestra lectura. Son algunos ejercicios. Si tú te sabes algunos otros ejercicios, puedes compartirlos con nosotros en la página de Educando TV. Mi nombre es Margarita, pero me puedes decir Mar. Adiós.